Respetado oyente, amigo y hermano de nuestra capilla Fidelidad, el Señor me los bendiga, qué gusto en saludarles. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy estaremos hablando del capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Señor, te suplicamos que tu palabra caiga en tierra firme, fértil, que nos edifique, que nos madure, Señor, y nos permita tomar, Señor, todo lo que tienes para nosotros en la riqueza de esta tu palabra, Señor. Con el ánimo, Señor, eterno de que podamos caminar bien, Señor, rectos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. He titulado este devocional Jesús es superior a cualquier hombre. Y hemos venido viendo en el capítulo 1 cómo el autor de la carta a los Hebreos nos quiere dejar muy claro que el Señor es superior a los ángeles. En el capítulo 2 que el Señor es nuestro único y suficiente Salvador. Y aquí inicia esta carta diciendo que es superior a Moisés. Jesús es superior a Moisés. He enfocado este capítulo en tres apartes. El primero, ¿quiénes somos? El segundo, 3 enemigos mortales. Y el tercero, soluciones radicales. ¿Cómo empieza la carta diciendo, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial? ¿Quiénes somos tú y yo? Somos hermanos y somos santos. No todos somos hermanos, no a todos les decimos hermanos, solo aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y le siguen al Señor Jesucristo. Ese es un hermano. Y la palabra santos nos la especificaba el capítulo anterior en el verso 11. La carta misma nos decía allí, y por quien todas las cosas subsisten, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahí queda claro, cuando tú eres llamado o eres declarado Hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, pasas a ser representante de la gloria de Dios en la tierra. Pero también pasas a ser participante del llamamiento celestial. Y qué bendición, respetado oyente, tener esta posición, tener este título maravilloso que ya nadie nos quita. Qué especial, amigo, hermano. Qué rico, señores, señoras, tener este título tan lindo. Pero no olvidemos que al lado del título que es real, que nadie nos lo quita, viene una responsabilidad. Y allí sigue diciendo el verso 1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Por qué eres santo y por qué eres participante del llamamiento celestial? Para que consideres al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Esto significa que en tu caminar, tú debes caminar como Jesucristo el Señor. Tienes que considerarle a diario y saber que Él es el enviado y el sumo sacerdote de toda la humanidad, de todo el universo. Tú debes caminar como Él caminó. Debes pedirle al Señor ese poder para representarle bien aquí en la tierra. Es tu responsabilidad. Al lado de ese título maravilloso está esta responsabilidad. También como nos llama el autor de la carta aquí, nos llama casa de Cristo. Espectacular. Y noten la comparación que hace con Moisés del Antiguo Testamento y Jesucristo del Nuevo Testamento. Y dice Jesucristo, Jesús, es superior a Moisés. Y él termina diciendo que aunque Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, en el verso 2, parte B, Moisés fue fiel, el Señor más, el Señor mucho más. Y miren tan especial esto. La casa de Dios es por aquella por la cual el pueblo judío hoy espera y hoy llora. Ellos cuando hacen sus reuniones, sus ágapes, lloran porque no está el templo allí. En las reuniones donde se casan, rompen algo en el suelo, simulando que el templo está hoy derribado y sufren por ello. Pero si el Señor ya ha levantado un nuevo templo, es el Señor Jesucristo. Y tú eres también una casa para habitar por el Señor Jesucristo. Somos casas vivas. El verso 6 nos lo dice allí. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Quiénes son casa? Tú y yo, los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero también hay una obligación. Si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos
en la esperanza. ¿Qué significa esto de retener firmes? Significa una fe activa en la palabra y en el Señor Jesucristo. ¿Y qué significa el gloriarnos en la esperanza? Que a pesar de lo que vemos, a pesar de las circunstancias, a pesar de que los tiempos no son buenos, el Señor viene, amigos y hermanos. Cristo viene a gobernar sobre esta tierra y su palabra se cumplirá. Y tú eres una evidencia de esa realidad, porque el Señor te ha dado convicción clara de que esto es verdad, de que está a punto de suceder. Y nosotros debemos estar dando testimonio de ello. Pero también dice que somos hechos participantes de Cristo. En el verso 14 nos lo dice allí. Dice en su aparte, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo y hay una obligación, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. ¿Para qué, hermanos? Para que permanezcamos en Él fieles hasta el final, a pesar de las pruebas, a pesar de la misma muerte, reteniendo la fe hasta el fin, y que nuestra confianza sea la del principio, una permanencia en el Señor. Eso somos tú y yo. Pero hay enemigos mortales. El mundo y la Biblia nos enseña, la palabra nos enseña que hay tres enemigos del cristiano, que son la carne, Satanás y el sistema del mundo. Pero el diablo no triunfa. Si tú llegas a caer en un pecado, si tú llegas a caer en un vicio, si llegas a caer en alguna situación, allí todavía no ha triunfado el diablo. Tiene un terreno muy abonado. Él triunfa cuando logra estos tres objetivos en tu corazón, y allí sí que son enemigos mortales. El primer objetivo es el endurecimiento de corazón. Y note algo, alguien decía que si una palabra se repite en la Biblia, es porque es muy importante para Dios. Ahora, ¿qué será si esta no es solo una palabra, sino una frase? ¿Y qué será si no es solo una frase, sino tres frases? Todo un versículo, todos unos versículos allí, toda una oración, todo un conjunto de oraciones. En el verso 7 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación o en el día de la tentación en el desierto. Y en el verso 15 dice lo mismo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y en el verso 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y si lo repite tantas veces es porque Dios quiere que nosotros tengamos cuidado con endurecer nuestros corazones y lo digamos a Él. Ten cuidado con el endurecimiento de corazón. Y pone allí un ejemplo, y es el ejemplo de la provocación. Notemos los pasos del ejemplo de la provocación. Deuteronomio, en el capítulo 32, el verso 15, habla de esto. En el cántico de Moisés él explica qué pasó allí y cuáles fueron los pasos. Verso 15 dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Recuerden que Dios le dio todo a su pueblo una vez lo sacó de Egipto. Comida abundante, una tierra prometida donde ir, el cuidado de Dios y la protección. Les dio prosperidad física. Pero ellos, ¿qué hicieron? Orgullo. Empezó a crecer el orgullo, se hincharon en sus corazones. Dice aquí, pero engordó Jesurún. Jesurún era un nombre de honor que Dios le daba a Israel y tiró coces. Habla del orgullo. La prosperidad es un terreno para que tú caigas en orgullo espiritual y te creas que te mereces lo que Dios te ha dado. Sigue diciendo allí Deuteronomio 32:15, abandonó al Dios que lo hizo. El orgullo te lleva a la amnesia. Y luego menospreció la roca de su salvación. La amnesia te lleva a la insensatez. Y luego sacrificaron a los demonios y no a Dios. Verso 17. La insensatez te lleva a la idolatría y la idolatría te lleva a la condenación eterna. Tengamos cuidado, hermanos. El endurecimiento de corazón es enemigo mortal de nuestra alma, de nuestra vida, de todo nuestro ser. El otro enemigo mortal es el vagar en nuestro corazón, la desobediencia. Dice allí el verso 10, también nos hace la advertencia, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Desobediencia, a pesar de que Dios ya dejó sus preceptos sobre los cuales tú debes rendirte, porque andas buscando nuevas explicaciones de Dios, porque andas intentando razonar a Dios. No quiero decir que el Señor no se necesite razonar, se necesita razonar y más que eso, tener fe en la palabra y entonces usar la razón para que te sometas a ella. Pero el mundo ha ido vagando en nuestro corazón creyendo ser más inteligente que Dios. Se llama desobediencia.
Ese es el segundo enemigo. Y el tercer enemigo mortal es el corazón malo de incredulidad. Nos dice el verso 12, que en su aparte termina diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y esto trae unas consecuencias. El endurecimiento de corazón que trajo: tentaron, probaron y disgustaron a Dios. El vagar en nuestra propia opinión, nuestro propio corazón, trajo desobediencia. El corazón malo de incredulidad trajo el apartarse del Dios vivo. Empezaron a adorar fetiches, empezaron a creerse de buenas obras, empezaron a creer más en su intelecto que en el Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia al apartarse del Dios vivo? Que no entrarían en el reposo. Qué triste situación. Después de haber conocido a Dios, después de haber estado con Dios, no entraron en su reposo. ¿Qué de ti y de mí? Que ya conocimos la obra completa del Señor, que ya sabemos que el Señor es superior a Moisés, que ya sabemos que Jesucristo es nuestro reposo y es superior al templo, que ya sabemos que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo vamos a dejar un Dios tan hermoso por la incredulidad, por el endurecimiento y por el vagar en nuestra propia opinión? Pero el Señor, gracias a Dios, al lado del problema siempre trae las soluciones. Y esto nos dice aquí en la palabra, en el verso 7, oye mi voz, y lo hace con bastantes advertencias. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, la voz del Espíritu Santo. Oír. ¿Qué pasa si tú te acercas a la palabra con humildad y arrepentimiento continuo y oyes su voz, la voz del Espíritu Santo? Tu confianza se aumenta. Tendrás una fe viva y eficaz. ¿Qué pasa si te acercas con dependencia y obediencia y no vagando en tus caminos, sino que conoces sus caminos? Como nos dice el verso 10b. Conoce mis caminos, dice el verso 10b. Dice, y no han conocido mis caminos, pues conoce sus caminos, que en dependencia y obediencia tendrás bendición a tu vida y a los que te rodean. ¿Y qué pasa si te acercas a Dios con sensatez y haciendo de ti un autoexamen constante? Por eso la palabra nos dice, mirad que no haya, en el verso 12, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Si te acercas con sensatez y un autoexamen constante, mirando que no haya en ti incredulidad, habrán frutos abundantes en tu vida. Amigo y hermano, el Señor ha hablado. Tú y yo somos un pueblo santo, participantes del llamamiento celestial, casa de Cristo, hechos participantes de Cristo, para que le consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, para retener firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza de su venida, para que retengamos con fidelidad la palabra de Dios y esperemos al Señor, para que nos libremos del endurecimiento de corazón, de la desobediencia vagando en nuestra opinión y del corazón malo de incredulidad, a partir de escuchar su voz con humildad y arrepentimiento para tener confianza, la voz del Espíritu Santo, dependencia y obediencia y conocer sus caminos para que tengamos bendición y acercarnos con sensatez y autoexamen, mirando que no haya un corazón para que tengamos frutos abundantes en el Señor. Jeremías 17, 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es el Señor Jesucristo el que nos habla. Ya lo conocemos, ya sabemos quién es Él. Es superior a los ángeles, es el máximo y único Salvador, es superior a Moisés. Sigamos rindiéndonos a Él, no nos rindamos. Día a día, entreguemos nuestras vidas al Señor, al Espíritu Santo y a su palabra. Él es superior a cualquier hombre. Padre, gracias Señor por esta preciosa porción de tu palabra. Señor, necesitamos atesorarla, afirmarnos en quienes somos, reconocer la responsabilidad, abrazarla y cumplirla a cabalidad. Señor, te necesitamos, Dios mío. Cuida, Padre, a mi familia, cuídame a mí, cuida a mi iglesia. Cuida a tu iglesia universal también y a nuestra iglesia local, Señor, de que el enemigo logre estos tres propósitos: endurecer nuestro corazón, que nos permita vagar en nuestra propia opinión y del corazón malo de incredulidad. Queremos ser de aquellos que te consideran y representan como nuestro sumo sacerdote, que retienen firme tu palabra hasta el final y nos volveremos en la esperanza, que estamos esperándote, Señor, con fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Maravillosa semana.